Bienvenidos a una nueva edición de Conoce Rusia en 7 pasos. El día de hoy, como ya es habitual, vamos a hacer una reacción a alguno de los artículos de Russia Beyond, un importante medio de comunicación rusa que cuenta las tradiciones, la cultura y todas esas cosas interesantes que tiene Rusia. Vamos a ver el día de hoy con qué nos encontramos. El popular "no los rusos no dicen Nazdarovye para brindar" es un artículo que publica Ekaterina Sinelchikova en el portal de Russia Beyond y hace referencia a uno de los momentos icónicos de la cultura rusa, cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin dice esta palabra "payejali" para irse a el espacio, pero además se ve un chupito, o como se le dice en otros lugares, un shot de vodka, que es muy tradicional en Rusia. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Les explicamos por qué uno de los estereotipos más populares sobre los rusos es en realidad un error y qué frases usan los rusos para salud, ¿no? En el momento del brindis. Podríamos haber empezado este artículo diciendo: nunca uses Nazdarovye como brindis si estás bebiendo con un ruso. Y lamentar lo mucho que nos molesta, pero dejemos a un lado las emociones y vayamos directamente al grano. Decir que es un error, aunque Hollywood y los servicios de streaming sigan diciendo lo contrario. ¿De dónde viene este estereotipo? Una versión de por qué toda la industria cinematográfica occidental, que es la principal fuente de malentendido, decidió que Nazdarovye era el equivalente ruso de salud, tiene que ver con los inmigrantes polacos. En polaco existe la frase "na zdarowie", que se utiliza sobre todo en dos situaciones: como brindis o después de que alguien estornude. En ambos casos se trata de desear buena salud a alguien. Es probable que los estadounidenses aprendieran la frase cuando hubo una oleada de inmigración polaca a Estados Unidos a principios del siglo XX. Los polacos de aquella época eran invitados a menudo a participar en películas sobre Rusia o a actuar como asesores. Así que el brindis polaco Nazdarovye puede hacerse transformado en el ruso Nazdarovye. Es cierto que ambos suenan parecido y eso puede provocar confusión. Además, esa expresión existe en la lengua rusa, así que vamos a tratar de dar una explicación que da un paso más allá. Si se están dando cuenta, en el texto de este artículo se escribe Nazdarovye, ¿sí? Pero en la pronunciación del idioma ruso muchas de las vocales O suenan como A, y bueno, ya es parte de, en este caso, mi conocimiento del ruso, que yo lo pronuncio como Nazdarovye. Pero como estamos viendo, quien ha escrito el artículo ha hecho una transliteración de la palabra rusa y la ha puesto no como suena, sino como se escribe, pero con letras latinas del idioma ruso al lado del cirílico, a las letras latinas. Otra explicación de cómo se produjo esta confusión intercultural es que alguien escuchó una vez la frase "Vaye zdarovye", es decir, a su salud, durante la cena, y con el tiempo se transformó en Nazdarovye. El problema es que "Vaye zdarovye" es una expresión anticuada que puede oírse a personas de la generación anterior. Las raíces de este brindis se remontan a la antigua Rusia, que tenía la tradición de brindar por el príncipe. Todos los invitados debían levantar una copa a su salud. Pero esto no es lo mismo que Nazdarovye, y ciertamente no es el brindis más popular entre los rusos. ¿Qué significa realmente la frase Nazdarovye y cuándo se utiliza? Es un tema bastante interesante también, porque si es que hacemos la traducción exacta de estas dos frases o de estas dos palabras, "na" vendría a traducirse algo así como por, "zdarovye", que significa salud, vendría a ser algo así como "a su salud" o "por tu salud", ¿no? Por eso es que para los rusos esto puede significar que una persona no conoce completamente el idioma, o que simplemente, como lo dice quien escribe este artículo, es parte más de un mito que de una realidad. En primer lugar, Nazdarovye puede ser una variante de "пожалуйста", por favor o de nada.
Lo más frecuente es oírlo como respuesta a un cumplido sobre la comida o la cena. En este contexto significa de nada. Y es una respuesta cortés de la anfitriona. Por ejemplo, un invitado dice, gracias, la cena fue excelente. Y la anfitriona responde, nazdarovie, es decir, a su salud, o que, como se dice en algunos países de América Latina, ¿no? A su salud, o que le sirva, o que Dios lo bendiga, una cuestión algo así de este tipo. En segundo lugar, también puede expresar un deseo de que la comida traiga buena salud al invitado, justamente es lo que decíamos. Pero aquí hay una sutileza. La frase nazdarovie sería más apropiada entre conocidos y amigos cercanos. Cuando se está en un lugar público, por ejemplo, un café, es poco probable que el camarero diga nazdarovie en respuesta a sus elogios a la comida, a no ser que le guste mucho o se despida de usted al final de la comida como si fuera su mejor amigo, pero seamos sinceros, eso es muy raro. En la mayoría de los casos oirás nie za что, spasiba o пожалуйста, de nada, gracias y es un placer respectivamente. Ahora puede que la frase nazdarovie no tiene nada que ver con las costumbres de beber y sería inapropiado en este contexto. ¿Qué frase utilizan los rusos para decir salud, ¿no? Es decir, cuando se hace un brindis, ¿sí? La gente levanta una copa y dice por tu salud o a la salud de quien se está bebiendo. Lo paradójico es que el idioma ruso no tiene una expresión similar a salud, una frase universal que la gente utiliza cuando comparte una bebida alcohólica. Simplemente no existe. En cambio, hay numerosas frases que se pueden utilizar al levantar una copa. Lo que se diga exactamente depende de la ocasión y de con quién se esté tomando una copa, los compañeros, los amigos, los padres o un desconocido, nunca se sabe. Hay otra tradición, cuanto más importante es la ocasión, más verboso es el brindis. Los rusos tienen la costumbre de pronunciar largos y sentidos brindis en reuniones importantes como cumpleaños y bodas. Esto puede ser muy estresante y agotador, no todo el mundo es capaz de ir más allá de las frases formales, pero un simple a tu salud simplemente no sirve en tales circunstancias. Es cierto, a ver, si bien la frase puede ser un poco complicada, no ser literalmente una frase que se utilice muy correctamente, sí es bastante tradicional ya entre los jóvenes y entre ciertos círculos sociales, ¿no? Ya se ha implementado o ya se ha aceptado que la frase nazdarovie, navash zdarovie, se utilice como una forma así de finalizar un discurso. En Rusia existe la tradición pues de que las personas cuando se reúnen y están en un ambiente bastante amical, se haga cada uno de los participantes un brindis en favor del colectivo, en favor de la persona agasajada o por la situación específica por la que se reúnen. Por ejemplo, cuando se dan las fiestas de fin de año en el trabajo, que es una actividad muy común aquí en Rusia, que se llama Karparativ, por ejemplo, muchas personas hacen un brindis deseando el bienestar para cada uno de los trabajadores, por la empresa y porque sigamos trayendo dinero, alegría y muchas cosas. Entonces es muy habitual. Recuerden, si van a tener amigos rusos y quieren pues hacer sentir de que ya conocen al menos un poco más de su cultura, no tengan miedo en hacer un brindis bastante sentido, un poco filosófico, literario. Es parte de la cultura, es una forma también de los rusos de demostrar sus conocimientos, porque suelen muchas veces citar a actores conocidos, a literatos, a personas renombradas, filósofos, frases de la vida, frases comunes, y creo que hace esto que la convivencia con ellos sea interesante. Así que no tengan miedo a tratar con sus amigos rusos y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro grupo en Telegram y aquí en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.